Este es el episodio 686 de Luchones Time. El día de hoy es lunes. Hoy nos toca hablar un poco más acerca del TDAH. Como cada lunes, nos acompaña Rosy, nos acompaña Fabi y mi compañera Rose aquí a un lado de mí. Estamos listos para llevarte hoy un tema que previo a empezar la grabación, estaba yo comentando que seguramente voy a encontrar nuevas cosas con las que me voy a identificar y que podré entender más claramente por qué era un desastre, así tal cual canción de Timbiriche de los 80s, 90s. Vamos a hablar el día de hoy de un tema súper interesante y es la disforia sensible al rechazo. Rose, ¿cómo has estado? Cuéntanos qué tal empieza tu semana. Hola, muy buenas tardes, Josué, Fabi, Rosy. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes. Como dice Josué, hoy vamos a aprender algo nuevo, algo diferente. Y pues siempre, como cada semana, como en cada episodio que estamos con ustedes, tenemos un aprendizaje diferente, ¿no? Y pues sí, hoy es lunes, empezamos una semana con la mejor actitud, con la mente aquí abierta para aprender de la disforia, que es de lo que nos van a hablar hoy, que en mi vida había escuchado esa palabra. Creo que Josué también, estamos así como, ¿eso qué es? ¿Con qué se come? Pero hoy vamos a aprender, ¿no? Realmente qué es la disforia, de qué se trata, tal vez si nosotros la tenemos, la hemos padecido, cómo la podemos manejar y todo ese tipo de cosas. Pues bienvenidas, muchísimas gracias por este espacio, Josué, y muchísimas gracias a ustedes por compartir sus conocimientos con nosotros. El espacio es suyo, chicas. Gracias, gracias. Pues buenas tardes a todos. Es un gusto volver a estar reunidos y compartir pues información que se nos va presentando en la neurodiversidad, que como bien dice el tema, ¿no? Es diverso, se manifiestan diferentes conductas y procesos de información en las personas que padecen o que tienen una condición de vida, en este caso, o que procesan información de manera diferente, y como entre más conozcamos cómo es nuestro actuar ante ciertos estímulos externos, también nuestras respuestas van a irse como entendiendo y también van a irse modificando, porque ese es el objetivo, conocer para poder nosotros saber qué nos pasa y cómo poder también implementar en nuestra vida diaria estrategias que nos hagan pues la vida más llevadera, ¿no? Por decirlo de algún modo, y creo que ese es el objetivo, ¿no? Que todos tengamos una vida más funcional. Y el tema de hoy pues da para esto, ¿no? Realmente la palabra, como bien dices, pues causa cierto pues confusión o conflicto, diría que es esto, y pues realmente tiene que ver con las emociones, ¿no? Son emociones desagradables que a veces se presentan en alguna situación y habla de la disfunción, en este caso, de la disforia sensible al rechazo, es esa cuestión de nosotros al estar con el medio externo y cómo podemos responder ante ese medio externo y cómo lo percibimos. Entonces, muchas veces nosotros estamos viendo del TDAH que realmente se manifiestan diferentes procesos de la información y entre esos muchas personas adultas tienen como experiencia de vida el sentirse rechazados, el sentirse incluso con una baja autoestima y a veces no te explicas el por qué suceden estas conductas, ¿no? En tu vida. Y tratas de buscarle un sentido si eres tú, dijera la frase tú, ¿no? ¿Eres tú o soy yo? Entonces hay veces que hay que darnos explicación. Ya hemos hablado del diagnóstico que fue la sesión pasada y es importante también tener el diagnóstico para saber si encajamos o no en poder presentar en esta cuestión la disforia sensible al rechazo. Como es sensible, por lo regular los trastornos del neurodesarrollo se ven afectados procesos sensoriales, no nada más con los 5 sentidos que tenemos, ¿no? La vista, el tacto, el olfato, sino también tiene que ver con cuestiones vestibulares, tiene que ver con movimientos, y eso que hace que la persona reaccione al medio de cierta manera. Entonces se da muy común en los niños con autismo, se está investigando en personas con TDAH esta condición de vida, la disforia sensible al rechazo, por lo que están comprometidas las cuestiones sensoriales, cómo percibimos el medio
y cómo lo interpretamos. Entonces, dependiendo de esos procesos cognitivos que la persona tenga, esos estímulos externos los voy a percibir, ya sea a mi favor o en mi contra, porque a veces nosotros mismos a veces decimos, tú eres tu peor enemigo, porque piensas que todos están en contra tuya, ¿no? Entonces, vamos interpretando la realidad de una manera, pues, es subjetiva, al final de cuentas, toda la realidad es subjetiva, dependiendo de los ojos que la ven. Y las personas con alguna condición de vida o en la cuestión neurodiversa, se presenta esta disforia y muchas veces en la edad adulta, tú dices, es que yo hablo y la gente se aleja de mí, o yo digo algo y siento que ya le caí gordo al otro. Entonces, algo tan perceptible que para uno pudiera ser muy pequeño, para alguien que pudiera tener esta condición, la magnifica y hace de este problema estar todo el día pensándolo y ya no te deja hacer tu vida tan productiva como quisieras, porque a veces tiene que ver cómo la percibes. Entonces, en este caso, el tema que abordaremos, la disforia sensible al rechazo, es precisamente para que algunas personas que puedan describir reacciones intensas, al rechazo y no desaparecen pronto, o sea, están en tu cabeza dando vueltas y vueltas y vueltas y hace que tu vida sea un caos. ¿Por qué? Porque le das mucha importancia, pero no quiere decir que no, como muchas personas te pueden decir, es que tú lo puedes controlar, es que tú lo puedes sobrellevar, y en ocasiones es algo que está fuera de tu control, o sea, es un proceso cognitivo que te va a permitir interpretar la realidad, y muchas veces esa cuestión de disforia tiene que ver en este caso, con las sensaciones, ¿no? Y al tener nosotros la sensibilidad, o en este caso los trastornos del neurodesarrollo, tienen a veces problemas sensoriales. Entonces aquí vamos a ver que hay procesos sensoriales que están alterados, y a veces por eso es que podemos darle esa explicación científica a nuestro actuar ante el medio. Entonces, por eso es muy importante conocerlo, porque a veces las personas creemos que somos nosotros o que de veras todo el mundo está en tu contra, porque aparte tiene que ver con tus cuestiones culturales y tus cuestiones de crianza. Por eso tiene que estar muy determinado el diagnóstico conjuntamente con el término, para que podamos entender si podemos ir entendiendo nuestra realidad con base a esta explicación. Entonces, Claro. ese es el tema de hoy. Fabi. Sí, sí, claro. Y fíjate que este tema es súper, súper interesante porque muchas personas podemos tener disforia sin saberlo. Como bien decía Rose hace un momento, ¿no? A veces a lo mejor ni siquiera han escuchado la palabra, ni siquiera saben que existe. Sin embargo, pues es algo que muchas personas, como les dije hace un momento, lo pueden estar viviendo, lo pueden estar sintiendo, porque al final de cuentas es como un estado de ánimo, por decirlo de una forma, ¿no? Es esa sensación de tristeza, esa sensación de que todas las personas están en contra tuya, de que todas las situaciones son muy complicadas, son difíciles, de depresión en cierta forma, de entender que, o más bien de sentir que el resto de las personas siempre van a hablar mal de ti, te sientes incómodo o no les agrada lo que tú dices. Lo que acaba de comentar Rosy, ¿no? Es bien, bien importante porque es algo que se vuelve justamente muy molesto porque no te deja vivir tranquilo. Muchas veces las personas que no tienen disforia pueden decir, ay, pues quién sabe qué habrá pensado, ¿no? De lo que dije, de lo que hice o lo que vio, y ya se les olvida, se van, ya no pasa nada, pasan a otro tema o a otro capítulo, por decirlo de una forma. La persona que tiene disforia es una persona que continúa dándole vueltas, hubiera yo dicho esto, mejor lo hubiera yo hecho de esta otra forma, exacto, ¿no? O sea, se están flagelando por algo que dijeron, y si notó que alguna de las personas que estaban ahí sonrió, cuchicheó, hizo caras y así, chin, ¿no? O sea, ya estoy haciéndolo mal. Fíjense, ya estoy haciéndolo mal porque esa persona está riéndose, porque esa persona ya está hablando, porque esa persona está cuchicheando. Y entonces es esa sensación justamente de inquietud que no te deja, pues, disfrutar en cierta forma lo que estás viviendo, ¿no? Entonces, la disforia de manera general es así, ¿no? Ahora, ¿de qué vamos a hablar? O ahora sí que de qué tipo de disforia es, porque también es algo real, ¿no? Hay muchas formas de disforia,
pero en la que nos vamos a centrar nosotros ahorita justamente es en la disforia sensible al rechazo, que muchas personas con TDAH presentan, ¿no? Están viviendo y están sintiendo. Y este término es justamente eso, ¿no? Es este miedo a este rechazo que no desaparece en realidad muy pronto y que además es esta condición o esta situación de estar pensando si la otra persona está aceptando o no está aceptando lo que en ese momento está pasando, ¿no? Con la persona con TDAH, ¿no? Es una condición, no es un diagnóstico oficial, tampoco es algo que se maneje ya de manera formal, sin embargo, existe, ¿no? Y las personas que tienen disfobia sensible al rechazo tienen una reacción emocional tan fuerte a esos juicios negativos, a esa exclusión, a esas críticas de las otras personas que les ocasiona ahí una situación que los lleva a la depresión, que los lleva a la angustia, que los lleva a la desesperación, al estrés. A veces decimos, ya bájale, ¿no? No fue para tanto. O sea, no fue para tanto para la persona que no tiene disforia, pero para la persona que sí lo tiene, o sea, su mundo se le está moviendo, ¿no? Entonces, la verdad es que este tema es bastante complejo, por decirlo de una forma, porque efectivamente hay muchas personas que lo viven. Sí. O Yo sea creo que o sea que no era yo un teatrero espectacular, o sea, de esos que saben Bueno, sí, hacer sí. pancho, o sea, no, no, es Ah, porque hay una condición que me motiva a pensar que todo el mundo está en mi contra o que las cosas no están saliendo tan bien. Ya decía yo que no podía ser tan buen actor. Yo creo que aquí es muy importante, por ejemplo, a veces nosotros vemos en estas cuestiones con los niños, ¿no? Llegan los niños y son típicos niños que hacen berrinches, ¿no? Y tú ves a niños autistas, en este caso, que hemos visto, que se tiran al suelo y es muy difícil llegar a calmarlos, es porque realmente existe como les mencionaba, ¿no? Hay problemas a nivel sensorial que puede hacer que el niño tenga reacciones hacia ciertos estímulos y su conducta de respuesta mecánica de defensa sería una rabieta o que no la pueda controlar como cualquier otro niño. Como bien dicen, ¿no? 2 nalgadas se levanta y no digo si no se levanta. Y a veces generalizamos y creemos que un niño con autismo está haciendo un berrinche, cuando realmente está respondiendo a un estímulo que cualquier otra persona puede decir, por ejemplo, a una luz, ¿no? Ser, en este caso, con esa hipersensibilidad a una luz y, y el niño tiende esa respuesta de defensa que le permite estar calmándose y a veces nosotros juzgamos. Entonces, la persona con la disforia puede tener alteraciones a nivel sensoriales y por eso magnifica ciertos estímulos que pueden ser muy insignificantes para la mayoría, pero es una reexplicación al por qué me siento rechazada, al por qué me siento con todos esos sentimientos de no lo hice bien, pero eso tiene que ver con esos procesamientos y aparte de eso la autoestima también tiene que ver en esas así es. cuestiones, ¿no? Como existen estas alteraciones sensoriales, los niños con TDAH o adultos con TDAH, pues tiene, como lo hemos platicado en las demás sesiones, ¿no? La impulsividad, el autocontrol, hay fallas de autocontrol, gritan, patalean, después se dan cuenta de lo que hicieron, pero esto genera en ellos ese malestar y no saben el por qué. O sea, no entienden, no se explican ¿qué hice mal? O sea, ¿y por qué la otra persona sí se regula? O sea, incluso hay comparaciones, ¿no? En padres de familia que, mira, mi hijo no hace berrinches, pero el tuyo sí hace. Si empezamos a entender cómo son los procesos sensoriales y cómo hay alteraciones sensoriales, vamos a comprender más a esas mamás que de verdad están pasando situaciones complejas con sus niños con autismo. El mismo niño con TDAH va a saber que esa impulsividad es algo que a veces necesita. O sea, por ejemplo, hay niños que necesitan morderse las uñas, de verdad, pareciera algo que a lo mejor se trabaja, pero los calma. O sea, hay personas que los calma el movimiento, hay personas que los calma no sé, alguna textura. Josué ya no tiene uñas. Entonces, esa es una canalización. No, yo no Al me final, mordía las uñas, me mordía alrededor del dedo, acá, esta parte, te hasta tranquilizaba. que... sí. ¿Sí? Entonces, vas a encontrar muchas, porque no hay una sola persona TDAH igual a otra. No vas a encontrar un niño autista igual que a otro, una persona neurodiversa igual que a otro. O sea, por eso es neurodiversidad,
porque son procesos cognitivos diferentes. Y entonces va a haber las cuestiones, como bien dice Fabi, no están en esta cuestión como un término que generalizado y que ya esté establecido en los, no sé, en los manuales de diagnóstico, pero sí se consideran las cuestiones sensoriales dentro de esos, de esa interpretación del diagnóstico, donde las personas encargadas de hacer ese diagnóstico van a tener que llegar a esos niveles de conocer cómo es la persona en el proceso sensorial. Entonces, se va a explicar mejor también si esa disfunción sensorial, en esta cuestión de la disforia, pues en este caso la disforia sensible al rechazo, tiene que ver con esos procesos sensoriales. Entonces la persona va a tener la explicación del por qué siente eso. O sea, ya cuando te empiezas a decir, de verdad, no soy yo, o sea, no soy yo, es mi proceso cognitivo el que lo lleva a cabo. Entonces voy a buscar las herramientas para poder ver un problema, si realmente me compete a mí, compete al medio, es incontrolable o no es incontrolable. Entonces aquí entran las estrategias de atención, que es lo que siempre hemos mencionado, que no, que vamos a trabajar con la terapia cognitivo-conductual, perdón, la intervención del psiquiatra, la intervención del maestro, de la familia, para ver cómo podemos ver que un problema se presente frente a ti y ver qué tan real es. Entonces, por eso es importante conocer que existe, que no es algo inventado y que te pertenece al final. No todos lo van a presentar, ¿no? Como hablamos, ¿no? De neurodiversidad, no todos lo van a presentar, algunos sí, algunos no, algunos ya lo sabrán manejar, pero es un tema que tenemos que dar a conocer porque es muy poco conocido y al final, o sea, pensé que nada más era yo el que sentía esa sensación de no encajar, de no poder conectar, de no poder, en los equipos incluso, los niños lo viven mucho, ¿no? En las escuelas, son rechazados, son minimizados. Imagínense, si la conducta en sí de por sí es cruel y de por sí es lastimosa, ahora imagínate si lo sientes con todos tus sentidos, lo magnificas, ¿qué está viviendo ese niño? ¿Qué está viviendo ese adolescente? ¿Qué está viviendo ese adulto? Entonces vamos a ir viendo y comprendiendo la conducta de actuar del que lo sufre y del que lo hace. Entonces los docentes tienen que estar alertas para poder, cualquier problema, poderlo analizar desde todas las aristas, no nada más desde la persona que lo ve, porque si lo veo yo, voy a ser un Sí. tormento. O sea, algo que me digas de un sismo, cómo reacciono y que salgo corriendo y gritando y otro me dice, pero si yo estoy muy tranquila, pero yo no. Eso, hasta poderte entender, ¿no? Así es, ¿O no, sí, no, Fabi? no, sí, ya tenemos muchas anécdotas sobre eso, pero efectivamente, o sea, aquí Rosy acaba de tocar un punto importantísimo. Si de por sí el medio tiende a rechazar, a estigmatizar, a etiquetar a las personas con TDAH o a las personas que no se comportan como la norma dice que deben comportarse, ¿no? Porque al final de cuentas, tener TDAH no es algo negativo, simplemente teniendo las herramientas, las estrategias adecuadas, tanto en el aula como en la casa, de verdad que se puede sobrellevar perfectamente y esas personas tener un éxito personal, híjoles, digo, tenemos muchos ejemplos, ¿no? Pero imagínense, si existe ese rechazo, ese etiquetado hacia las personas, ¿no? Y todavía, como dice Rosy, estas personas todavía magnifican las cuestiones que están viviendo, efectivamente están sufriendo muchísimo, ¿no? Ellos se sienten como unas personas fracasadas, ¿no? De una manera que ni nos imaginamos el nivel de fracaso emocional, cognitivo, conductual que ellos están sintiendo. O sea, al final dicen es que yo quiero hacer las cosas bien, yo quiero comportarme bien, yo quiero hablar bien, yo no quiero pegar, yo no quiero correr tanto, yo quiero controlar, pero no puedo, ¿no? Porque se dan cuenta, o sea, al final de cuentas ellos están muy conscientes de estas conductas, pero no lo pueden hacer, ellos no se pueden controlar. En otros programas anteriores habíamos comentado, ¿no? Es como si le dijeras a una persona que no camina, oye, camina, ¿no? O sea, ¿por qué no caminas? Párate, camina.
Es como si le dijéramos a una persona así, porque le estamos diciendo diariamente a una persona con TDAH, oye, ya, cálmate, ¿por qué no te calmas? ¿No? Entonces, mientras no lleve una terapia cognitivo-conductual, donde tanto padres, maestros, sociedad y toda la familia en general participe y esté consciente, más que participe, esté consciente de que pues las personas con neurodiversidad van a actuar de diferente forma, de verdad que va a ser algo, va a continuar siendo un proceso bien, bien difícil. Fíjate que cuando estás presentando esta disforia sensible al rechazo, los niños tienden, y hablo ahorita de niños, pero nos vamos a ir yéndonos hacia los adultos, tienden a sentir una ira cuando se sienten rechazados, cuando sienten que no son aceptados. Generalmente son niños que dicen, es que ¿por qué no quieren jugar conmigo? No se dan cuenta que a lo mejor no quieren jugar con ellos porque son muy pesados, porque gritan mucho, porque saltan mucho, por su misma actividad, ¿no? Entonces se comienzan a enojar, empiezan a sentir una ira y comienzan a sentir las ganas de desquitarse. O sea, se quieren desquitar de esos niños que los están rechazando. Y entonces, generalmente exageran lo que la gente está sintiendo, lo que está haciendo, porque sienten que todo es en su contra, ¿no? Y bueno, la verdad es que ellos viven con baja autoestima, con pues muy pobre control de impulsos y van creciendo. Esos niños que no reciben atención y que sienten esa ira, esas ganas de desquitarse, esos berrinches tan comunes, tan fuertes, siguen creciendo y entonces son adolescentes que continúan con ese mismo pensamiento, con esa misma baja autoestima, con esas mismas ganas de quitarse, de desquitarse de todo el mundo. Son personas que odian a todos, o que simplemente se encierran también en su mundo, no quieren, pues no quieren que nadie sepa de ellos, etcétera. Y seguimos creciendo, entonces generalmente pues hay esos sentimientos de rencor, de coraje, de resentimientos, que pues los van acompañando en su vida adulta también. La verdad es que esta disforia, aunque como bien decíamos hace un momento, no es algo como tan reconocido, sí es muy importante identificar tanto como padres cuando son niños, como nosotros mismos como adultos, si la llegamos a presentar y pues empezar a trabajarla, ¿no? Empezar a buscar el apoyo, la ayuda, que dejemos de sentirnos rechazados si es que la estamos presentando. Yo de manera personal les puedo decir, lo comentaba en alguna ocasión con Rosy, con las amigas, les decía, es que yo no sé por qué, o sea, soy tan sensible a lo que dicen las personas, que si yo veo que alzan una ceja, chin, ya están pensando mal de lo que estoy diciendo, ¿no? Así, o si hacen un gesto, o incluso yo les decía, me choca que hagan gestos, algo que no soporto es que hagan gestos, ¿no? ¿Por qué? Porque inmediatamente mi disforia me sale y dice que están hablando mal, están pensando mal, no están de acuerdo con lo que estás diciendo, y automáticamente entonces corregía yo supuestamente lo que estaba diciendo para que las personas aceptaran lo que yo decía. Entonces, fíjense cómo va uno creciendo con esta conducta y con ese sentimiento, al final de cuentas, de inferioridad, porque entonces te vas moldeando ante lo que los demás te van diciendo, ¿no? Y obviamente pues lo tienes que trabajar muchísimo. Cuando tienes TDAH, pues definitivamente es un proceso más extenso. Cuando no lo tienes, si tienes esa disforia, pues lo puedes trabajar también, ¿no? Con un terapeuta. Yo creo que aquí la cuestión que bien dice Fabi, ¿no? El cómo reaccionas ante ciertos estímulos, a veces no tenían explicación. Ahorita con la nueva, cada vez conocemos más acerca del cerebro, los neuroquímicos, la neuroeducación, la neurobiología, o sea, toda la cuestión neurobiológica y neuroquímica está en auge, ¿no? Y realmente estás conociendo más los procesos también cognitivos de cómo funciona el cerebro y cómo nosotros respondemos al estímulo externo y que nos da explicación de muchas cosas, ¿no? A veces tiene que ver con conducta. Por eso es muy importante el diagnóstico diferencial, precisamente para que tú no generalices y digas, es por esto, ¿no? O realmente si es algo que tú puedes cambiar más fácilmente con ciertas técnicas y cambias, ¿no? Pero va a haber casos en que va a estar acompañándote de por vida.
Y a veces si no tienes el diagnóstico, tú llegas a cierta edad adulta donde eres procesado y lo has, o sea, tú has venido con toda esa carga, quién sabe cómo, llegas y eres resiliente, pero al final de cuentas no te explicas el porqué de las cosas, como bien dice Fabi, o sea, hay veces que llegas a aislarte, o sea, dices, si eh, todo lo que digo se toma mal, o todo lo que hago se toma mal, o todo lo que yo digo tal vez no está bien, o sea, me hago muchos juicios y los magnifico, me limita en mi vida, ¿no? Entonces puedo tender a aislarme, alejarme de todo mundo para no poderme enfrentar a mí misma frente a esos demonios, como bien dicen, ¿no? Entonces, estas cuestiones, como bien dice Fabi, ¿no? Están siendo explicadas, están siendo validadas, porque incluso tienen que validarse, pero no por el hecho de que no estén validadas en la totalidad, ¿no? Algo que ya no tardará en hacerse, pero existen y están siendo investigadas y no nada más desde ahorita, o sea, vienen de los años 60 y al final de cuentas estamos viendo que cada vez estamos conociendo más el cómo funciona el procesamiento cerebral y cómo las relaciones interpersonales se ven afectadas por esto, limitadas, ¿no? Existe actualmente, pues lo que veíamos anterior, ¿no? Las personas que tenían esa fobia social, ahorita pues ya no, ya es ansiedad social, ya se le explica así, ¿no? Como ansiedad social. Entonces está muy presente este término y estas conductas que se generan en esas personas, pero también en los demás trastornos del neurodesarrollo, donde se ve manifiesto y la necesidad de poder decirle a la sociedad que existen esos procesos de información y que no es que la persona que quede en él, ¿no? Sino, como dice Fabi, fortalecer la confianza, fortalecer. Creo que aquí es importante los sistemas. Y el sistema para poder ver un problema tiene varias aristas. Entonces, esa cuestión para llegar a resolver un problema tiene que tener ese sistema para poder llevarlo, de hacerlo más ligero para la persona y que esa persona vea que existen muchas visiones del mismo problema, que no te quedes con lo que tú tienes, porque si te quedas con lo que tú tienes y cómo interpretas la realidad, pues va a ser caótica o va a ser también fantasiosa, dependiendo de cómo la veas, y también frustrante. Entonces yo creo que aquí lo que queremos decir es realmente que las personas entiendan que no depende mucho del medio, que tampoco depende de él, que hay que ver multifactorial un problema. Por eso la vez pasada que veíamos cómo resolver una decisión, cómo tomar una decisión, veíamos los pasos y veíamos que dentro de esos pasos existe el error, la posibilidad del error. Siempre va a existir la posibilidad del error y del éxito. Entonces, si tú tienes consciente que existen esos dos procesos de éxito y error, vas a poder ver caminos para llegar a los dos y que cualquiera de los dos te va a llevar al aprendizaje. Es algo que se dice fácil, pero para procesarlo hay que saber llevar a la persona a entender ese proceso, que no lo vea tan caótico y que lo vea como aprendizaje. Entonces, ese es el ideal, ¿no? Que tú puedas determinar, que ver un problema, lo dosificas, lo desmenuzas y empiezas a entenderlo. Te va a llevar tiempo, lo tienes que escribir para poderlo visualizar y a partir de él ver qué tan real es y qué tan ficticio es. Y en este caso, sí necesitas del acompañamiento terapéutico. Hay personas que trabajan las cuestiones neurosensoriales también porque, por ejemplo, a veces no aceptas el abrazo y no es porque no te hayan abrazado. A veces decimos, es que no lo abrazaron de niño, no tuvo ese cariño. A veces sí lo tuvo, pero es hipersensible, o sea, realmente no tolera el abrazo. Y a veces eso genera también el decir que estoy mal, porque no permito que me abrace, o por qué no permito que me toquen, o por qué no el ruido. O sea, hay cuestiones sociales en que no se toleran ruidos, no se toleran luces, no se tolera la ropa. Entonces tenemos que ver que existe eso. O sea, que realmente hay una explicación científica para decir que hay personas que son intolerantes a ciertos, que son hipersensibles o son hiposensibles. Requieren algunos mucho estímulo. El niño con TDAH a veces requiere mucho estímulo, por eso está mordiendo a veces el lápiz. Y está mordiendo y se acaba la goma. Y esa tiene que ver porque necesita el estímulo. O el dedo. O que te agarran, porque necesitan afianzar esa sensación. Entonces, esas conductas están presentes en los trastornos del neurodesarrollo,
porque los niños tienen o hipersensibilidad o hiposensibilidad y dependiendo de esos procesos es como van a responder al estímulo externo. Y también tiene que ver cómo ves una cara, como dice Fabi, si alguien te salsa la ceja, o sea, realmente hay gente que ni lo percibe. O sea, hay gente que hasta se ríe de eso, ¿no? Casi como Josué ahorita que está haciendo yo no podría. Cualquiera lo puede ver y decir, me está coqueteando, ¿no? O otra persona pudiera decir, está enojado, algo no le parece, como que es cauteloso. O sea, realmente tiene que ver tu vida, pero también cómo percibes las caras de los demás. Mira, las Así sensaciones. es. José, yo creo que hay que hacerle caras también para ver cómo Sí, responde sí, el sí. estímulo. ¿Cómo responde? Y fíjense, hay nosotros como para identificar, ¿no? Si una persona tiene o no tiene disforia, o nosotros mismos podemos preguntarnos también si durante toda nuestra vida hemos sido mucho más sensibles que las otras personas al rechazo, a las burlas, a las críticas, o incluso a nuestra propia percepción de que hemos fallado, ¿no? O sea, ¿qué tan sensibles? Somos más sensibles que nuestra hermana, que nuestro hermano, que nuestra amiga, que nuestro amigo. Si somos más sensibles que ellos, si nosotros nos hemos captado que hacemos más panchos que ellos, ya como adultos, ¿no? Estamos hablando, digo, con los niños es completamente diferente porque, bueno, es otra percepción, pero ya como adultos, entonces muy probable que algo esté pasando también por ahí, ¿no? Y bueno, algunas de las personas que presentan estas características normalmente para evitar ese rechazo, esas burlas o para evitar ese sentimiento, ¿no? Que les genera la percepción que tienen de los demás, pues se vuelven muy complacientes, anulan completamente esta cuestión de sus propias necesidades para complacer a el resto de las personas, para no estar en contra de nadie más, para que lo quieran, para que lo acepten, o también optan por no hacer nada, simplemente continúan viviendo así, pero están alimentando su mente de todos estos pensamientos de que, ay, ya se rió, ay, ya me vio, ay, ya se burló, ay, y no, y estamos duro y duro y duro, dale vuelta, y ni siquiera se hace como ese intento de externar a lo mejor esta parte, ¿no? O en su defecto, o también la otra parte es responder con enojo, responder con ira, responder a la defensiva, ¿no? Conocemos a personas que todo el tiempo están a la defensiva, que todo el tiempo, que hasta decimos, ay, hasta lo que no le cae mal, ¿no? Hasta lo que no come le cae mal, porque justamente son personas que están pensando que todos los demás le quieren hacer daño, que todos los demás no lo quieren, que todos los demás están haciendo algo en contra de ellos, ¿no? Entonces, fíjate, son tres conductas diferentes que pueden estarse generando en una persona que tiene disforia, pero que al final de cuentas el origen es el mismo, ¿no? Ese miedo al rechazo, ese miedo a la burla, esa gran sensibilidad que se tiene a la respuesta del entorno. Y bueno, ¿cuáles pueden ser algunas de las causas? Realmente, como bien decía Rosy hace un momento, no tenemos o no existe como algo tan formal, sin embargo, se han identificado de que hay muchas de las vías que pueden llevar a la disforia sensible al rechazo, ¿no? O sea, definitivamente no hay dos personas que sean exactamente igual, no por el hecho de que exista a lo mejor un listado de causas, quiere decir que ya tienes esa disforia o que hay dos personas iguales, no. ¿No? De hecho, incluso lo que pueda provocar esa disforia pueden ser síntomas similares, pero no va a causar la misma reacción. Entonces, como esa disforia involucra una reacción exagerada, ¿no? A estas situaciones que está viviendo, existe la posibilidad de que algunas personas estén más genéticamente predispuestas a estas reacciones que otras personas, ¿no? Aunque la genética no causa esta disforia por su cuenta, sí hay algunas cuestiones que pueden estar desencadenando, ¿no? Sobre todo que estas cuestiones sociales, estas cuestiones psicológicas, estas cuestiones ambientales, que pueden estar generando o desencadenando esta conducta, ¿no? Y contribuyen pues a su desarrollo, contribuyen al mantenimiento de esa conducta y bueno, realmente como normalmente la sociedad
en la sociedad tenemos ya como ciertos estándares. Si tú no te sientes dentro de esos estándares, pues vas a continuar desarrollándolo, ¿no? O sea, lo hemos hablado mucho, nosotros en educación especial siempre lo hemos dicho, ¿no? La sociedad, el entorno social es el que va a generar la discapacidad o la no discapacidad. O sea, el entorno es el que va a generar la condición o la igualdad, ¿no? Como decía Noemí en su momento, ¿no? O sea, el hecho de que reconozcamos la diferencia y que reconozcamos la neurodiversidad nos puede ayudar a que este tipo de conductas pues no sean tan fuertes, ¿no? Tan marcadas en las personas con TDAH, porque, bueno, las vamos a poder ir trabajando. Mientras no las reconozcamos, mientras no las visibilicemos, van a continuar ahí tras telones, ¿no? Tras los telones, y entonces no se van a poder trabajar. Entonces, es muy importante que las personas que identificamos a una persona con TDAH que está presentando estas características de ser hipersensibles a lo que dicen el resto de las personas, cuando son niños, generalmente vienen los niños con TDAH y dicen, es que no quieren jugar conmigo, es que ya me regañó, es que me hizo una cara fea, y vienen llorando a lo mejor, se ponen muy tristes, se ponen muy sensibles, se deprimen, se enojan, quieren desquitarse. Hay que poner mucha atención a esas conductas, ¿no? Entonces, es bien importante identificar esta disforia desde la niñez. Y yo creo que, como bien dices, ¿no? La solución a conocer esto son los grupos de apoyo, porque es donde puedes conocer que mucha gente presenta lo mismo, la familia, un buen diagnóstico y tratar de realmente llevar una vida lo más pleno que se pueda, y eso lo vamos a conseguir a través del trabajo multidisciplinario. Y pues realmente pues serían las conclusiones para este tema. Yo creo que es importante, da para mucho, porque realmente de eso se generan muchas otras conductas de la vida diaria de la persona neurodiversa y no neurodiversa, como bien dice Fabi, y pues va a quedar en suspenso para la próxima sesión que tengamos, el seguir trayendo temas interesantes que puedan explicarle a las personas el por qué se sienten así, y que se sientan aliviadas, y los grupos de apoyo, de verdad, son donde podemos tener una solución, ¿no? Y no Así sé, es. ¿qué opinan? ¿Tienen algún? No, pues realmente muy interesante lo que nos acaban de compartir. Ya aprendimos un poquito de lo que es la disforia, porque como dice Rosy, un programa no nos da realmente como para abarcar todo lo que es el tema como tal. Pero Fabi comentaba hace rato algo que sí es muy cierto. Por ejemplo, hace unos días que tembló, habemos personas que reaccionamos de una manera y hay personas que reaccionan de otra totalmente diferente. Para algunas personas, las reacciones de ciertas personas son como exageradas, ¿no? O las etiquetan como exageradas. A mí me tocó en un segundo piso. Afortunadamente, yo reacciono en el momento, bajo con toda la calma, pero cuando yo llegué abajo, al primer piso, o sea, había gente desesperada, llorando, o sea, de verdad, y creo que en ese momento no entendemos estas situaciones que ustedes nos acaban de compartir, el por qué ellos reaccionan de esas maneras, porque no sabemos lo que ellos están sintiendo. Entonces, debemos aprender a tener esa empatía, ¿no? Y de no juzgar y de no etiquetar, porque muchas veces, ay, es que exageras, ridículo, ridícula, no es para tanto, pero porque desconocemos toda esta parte. ¿Cuáles son sus sentir de esas personas? O sea, para nosotros a lo mejor en el momento lo podemos digerir de una manera diferente, pero para ellos en el momento es algo así como pues muy drástico, muy grave, ¿no? Y realmente debemos de tener esa empatía, de ponernos en su lugar de ellos y de que pues afortunadamente a lo mejor nosotros podemos responder en ese momento bien y de poder comprenderlos, ¿no? Más que nada es esa parte, poder comprenderlos y para eso es toda esa información, para poder entender el porqué de las reacciones de muchos niños y de muchas personas, porque simplemente nos la pasamos criticando, juzgando,
pero realmente no sabemos cuál es el fondo o cuál es la causa. Sí soy, estuve todo el episodio, ¿no? Ya me van cayendo varios 20 de por qué era yo un Y al desastre. rechazo. Sí, la información que hoy hemos recibido, ¿Por qué eras tan vengativo? Dice. sí, cómo no. Toda la información que el día de hoy nos han podido compartir realmente nos abre un panorama muy extenso, porque como comenta Rose, es necesario que estemos trabajando mucho en la empatía, es necesario que nosotros estemos desarrollando mucho esta escucha empática y que trabajemos acerca de lo que puede ocurrir, ¿verdad? Y de cómo estamos interpretando nosotros el mundo. Ahorita, por ejemplo, Rose mencionó el tema del sismo y movió la silla y en ese momento mi corazón se disparó, o sea, se fue al tope porque dije, ¿qué se está moviendo? ¿Qué se está moviendo? Digo, yo me jacto de ser una persona tranquila o de aparentar la tranquilidad, aunque por dentro me está cargando pifas. Y todo esto, pues hoy nos va a dar mucha claridad acerca de por qué reaccionamos de cierta forma, porque muchas veces nosotros no sabemos ni siquiera por qué reaccionamos de algún modo y al ser juzgados, simplemente vamos como que sintiéndonos más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos. Y así como dice Fabi, de pronto a mí hay momentos o hubo momentos en los que estaba yo hablando de algún tema y veía un comentario, por ejemplo, en un en vivo y me quedaba yo así como, chin, es que le estoy regando. O estaba yo dando una plática y de pronto alguien volteaba y agarraba su teléfono y yo, chin, estoy tan aburrido, o sea, estoy dando mi plática tan aburrida, pero digo, en mi caso ya ha sido práctica, de hacerlo prácticamente todos los días, el poder darle un giro a esto. Pero sí en un principio resultaba algo muy complicado y hoy que nos lo explican, entiendo por qué en su momento representó un reto, por qué en su momento representó algo que yo decía, esto no me está gustando, esto está siendo muy difícil para mí. Chicas, pues para cerrar, compártanos dónde las podemos encontrar, sus redes sociales y ya nos dijeron que la siguiente semana vamos a seguir conociendo más acerca de estos aspectos neurodiversos que seguramente nos ayudarán a poder ser más empáticos. Claro, y sobre todo el saber cómo podemos ayudar a nuestros niños, en primer lugar, ¿no? Porque tenemos que partir de ahí. ¿Cómo podemos a ayudar a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestros niños de manera general, a superar este rechazo o a superar este sentimiento de rechazo? Porque estamos de acuerdo que no necesariamente nos tienen que estar rechazando para sentir que nos están rechazando, ¿no? Entonces, ¿de qué forma lo podemos trabajar con nuestros hijos, nosotros mismos? ¿De qué forma? Desafortunadamente, podemos identificar que en nuestra sociedad hasta hace muy poco tiempo iniciamos con esta eh, darle su lugar a los niños que realmente merecen, ¿no? Hay muchos estudios que indican que anteriormente los niños eran, los trataban como adultos chiquitos, pero al mismo tiempo como si no valieran nada, ¿no? Entonces, ahorita la verdad es que se le está validando muchísimo las emociones, los sentimientos, los comportamientos y el explicarle a los niños tal cual son las emociones que están presentando en ese momento, los ayuda mucho a abrirse en el panorama, a darse cuenta que lo que están pensando no es real, ¿no? Que lo que están sintiendo en ese momento no es real, pero y justamente eso es pues ir tratando la disforia, ¿no? La disforia es un sentimiento por la percepción que se tiene, pero no es real. Entonces, eso vamos a trabajarlo también en un próximo programa. Y pues muchísimas gracias, Josué, muchas gracias, Rose. La verdad es que es un tema muy interesante. Tengas o no tengas TDAH, la verdad es que yo creo que hay muchas personas que viven con disforia y pues bueno, lo importante aquí es identificar y saber si realmente lo estamos viviendo
y tratarnos, ¿no? Tratarnos, ir a terapia, buscar estos apoyos para que pues vivamos plenamente, que es lo que a eso venimos, ¿no? Venimos a ser felices a este mundo. Y bueno, ¿dónde nos pueden encontrar, Rosy? Micrófono TDH Oaxaca en Facebook y en Instagram. Y pues bueno, ahí publicamos también cada lunes los podcasts y mucha información. Vamos a subir más información para que complementen lo que ya se platicó el día de hoy. Muchísimas gracias. Rose, ¿cómo te encontramos? Gracias. Claro que sí, a mí me encuentran en Facebook como Rose González, Rose WS González ZZ. En Instagram estamos como @Rose González Emprendedora, todo junto, Rose WS González ZZ. Muchísimas gracias. A mí me encuentran como @LuchonesTime en Instagram. Sigan el canal de YouTube. También nos encuentran como Luchones Time. Rosy, Fabi, muchísimas gracias. Rose, un lunes en el que aprendimos mucho y como cada lunes yo termino con un sí soy, sí soy. Ayúdanos a compartir este episodio para que más personas se puedan enterar de el por qué reaccionan como reaccionan, de el por qué en muchas ocasiones podemos sentirnos pequeñitos ante ciertas circunstancias que, como Fabi nos dijo, no necesariamente son reales, son creaciones de nuestra mente por interpretar los sucesos de una manera completamente diferente. Recuerda que tienes solo una vida y esta se pasa volando. Vívela de manera empática, vívela comprendiendo, pero sobre todo, vívela sabiendo que lo que ves como realidad no es necesariamente la realidad.